¿Cómo es Alvarito? ¿Cómo es Alvarito? Tocayo, Dos. padrino, aquí Ahora, otra vez por donde empezamos, especial tercera ola de la pandemia. sí, ahora nos toca intentarlo por Zoom para de alguna manera tomar medidas de precaución porque están muy fuertes los casos, han incrementado, pero igual vamos a intentar que sea una charla interesante para los que nos escuchen y que podamos igual mantener una dinámica buena entre los tres y probar, como estamos probando ahora por Zoom, no vamos a tener un invitado, ¿no, muchachos? Claro, no, no creo, no es lo... Por ahora Solo no, entre digamos. nosotros. Tal vez la siguiente Por- sí, pero por lo menos queremos probar cómo sale entre los tres y a ver, pues vamos a escuchar comentarios después de la Sí, gente. no es lo mismo, no es lo mismo que estar en vivo que estar por Zoom. No, no sí, es lo mismo, pero más bien ¿qué están vamos a hablar hoy? estables las conexiones. ¿Por Mira, dónde hoy, empezamos? hoy vamos Especial a hablar, pandemia. creo que está, sí está muy cerca lo que las elecciones de Perú y un poquito, como siempre, la coyuntura local. Esos serían los dos temas. A ver, entonces, Uy, vamos por Perú, ¿no? uy, qué tremenda está, ¿no? Está de infarto esas elecciones. Falta que lleguen los votos del exterior en Perú, que llegan mañana, si no me equivoco. Y creo que son más de 1 millón de personas, entonces va a ser algo decisivo para las elecciones. Además de lo que ha pasado con Keiko, ¿no? Que dijo que hay fraude sistémico y están observando 3.000 actas, según lo que sé. Ahora sí, si ahorita estuviera de arriba Keiko, Castillo Como que hubiera dicho que hay fraude igual, ¿no? O ¿Tú sea, crees? A mí me eh, indica un poco lo que han dicho, que ambos iban a respetar, o sea, han llegado a un acuerdo, ¿no? Vamos a respetar los resultados, todo, y ahora Keiko se viene con eso, ¿no? Entonces, sí, no sé, es la nueva actitud que existe en la política, ¿no? Y tal en- vez con mayor énfasis en nuestra región. Sucedió, podría decirse, tal vez primero en Bolivia y de ahí con mucha más fuerza por el país en Estados Unidos. Ya se está volviendo una práctica de varios políticos de denunciar fraude cuando es un resultado adverso a sus intereses o claro. expectativas. Y sí, Alvich, tienes razón, falta que llegue el voto del exterior y más las impugnaciones, digamos que eso podría todavía un poco alterar el resultado, pero la tendencia que va a ganar Castillo, falta el voto todavía, como también se dice aquí, de las regiones más alejadas, sí, que probablemente sean a favor de Castillo. Entonces, es casi ya, ya es algo casi cerrado, que lo han anticipado varios analistas y medios que Castillo ha ganado la elección. Qué jodido, ¿no? Perú está, yo creo, en los extremos más extremos para elegir a presidentes, ¿no? La Fujimori representa a la extrema derecha, el su pasado papá también. ha sido un autoritario jodido, con graves violaciones a derechos humanos, y este tipo de Castillo, que es de extrema, es izquierda radical, pero si tú ves y lo analizas y Es raro, escuchas, man. es un conservador, pero jodido, ¿no? Sí, Jodido en sí, contra de la mujer, en contra de los LGBT, los así. Entonces, matrimonios gays, educación sexual, temas de género, todo eso está fuera de la mesa de discusión. Idea Castillo de es género. conservador en ese sentido, ¿no? Es igual católico, lo que, no sé, un poco raro. parece uno de izquierda de 1920, digamos, lo Ah, pasado. más o menos. Sí, sí, sí. Que no es algo inusual, ¿no? También les comentaba que cuando le entrevistaban a Leva Copa, no sé si era auténtica su opinión, pero ella, por ejemplo, también estaba en contra del aborto y sostenía que la figura Mm. tradicional de la familia es algo importante dentro de una sociedad. Y se esperaría que por su edad y su posición en el espectro político sea una izquierda bastante progresista, ¿no? Por ponerle un Pero nombre. no. Pero así, Alguien me... así hay esas mezclas, pues. A veces hay izquierdas que están, así lo denominan algunos, izquierdas que están dentro de algunos conceptos de derecha y derechas que están dentro de algunos conceptos de izquierda. Y a veces lo que los une principalmente a a ambos lados del espectro político es una práctica populista para hacer campaña y política. Yo Claro, siempre he es el puesto el discurso. ejemplo, por ejemplo, del Evo. El Ujú. Evo tendrá una base, un movimiento progresista, con cosas totalmente nuevas, populista, por supuesto, pero él en esencia es conservador, él en esencia es homófobo,
él en esencia es machista, digamos. Entonces no tiene todas las cualidades del progresismo actual, moderno, que, que creo que se requiere y ahí hay la diferencia que yo por lo menos lo veo entre nuevos progresismos quizás de izquierda y derecha, porque la izquierda y la derecha para mí son antiguas, son de 1900, ¿no? Siguen siendo conservadores, siguen teniendo los mismos modos y medios de producción, no piensan cambiar. La única diferencia en este caso del Castillo es que es súper estatista, ¿no es cierto? En cambio, la doctrina, digamos, la filosofía de Fujimori de derecha es ya más mercado abierto, libre mercado, en todo caso, en ese sentido, pero en temas sociales quizás Castillo tiene una base más popular, unas ideas más populares quizás, pero siguen siendo al final, al fin y al cabo, conservadores, ¿no? Y el tema de Eva Copa, alguien me decía, no recuerdo quién, que está bien influenciada por la iglesia evangélica, porque igual Eva Copa no sé si es evangélica, es católica si no me equivoco, pero católica Sí. bien fuerte, y en el alto hay una presencia evangélica muy fuerte, entonces En el alto Sí, es hay bien varios complicado lugares, ¿no? romper con esa tendencia, ¿no? De no al aborto, de la familia tradicional, de la ideología, no ideología, pero del pensamiento conservador. sí, el componente religioso tiene un peso importante en el alto, en el, en el, en la dinámica política, y eso se vio el 2019 igual, con este chango, bueno, este tipo Chi, que, que Ah, verdad. votos en ese mismo bolsón, le robó votos en algunos grupos del alto, al MAS, y tenía un discurso lo contrario, pero manteniendo justamente los elementos conservadores, ¿no? Entonces sí hay izquierdas y derechas más conservadoras, eh, sí, se les podría decir un poco más de antaño, y comparten a veces esos elementos de tener un pensamiento más conservador. Ahora, lo interesante del Perú, volviendo a ese caso que estábamos hablando, eh, es que sí ha habido una polarización extrema en el resultado, se está definiendo por 70.000 hasta el momento el resultado, pero es segundo, Imagínate. ¿no? En la primera vuelta ninguno ha pasado el espectro del 20%, que es muy poco. Por ende, la gran mayoría de la población peruana está decepcionada de las opciones políticas que hay en el Perú. Entonces, por eso también creo que si bien ha habido algo de miedo sobre qué podría ser cualquiera de los dos, una vez en el gobierno, la realidad también muestra que va a tener Castillo un límite muy grande al tener solo un 20% de apoyo en el Parlamento, ¿no? Entonces, Tomando en cuenta los previos presidentes que han sido destituidos por el ujú, Congreso peruano, fácilmente va a pasar algo así. probablemente en unos años, sí. Ese es un mecanismo muy raro que tiene el Perú, y probablemente cualquiera de los dos se iba a ver afectado en unos años o en poco tiempo por una vacancia, creo que le llaman, y llegar a su destitución. Entonces, las propuestas así centrales que tiene Castillo era una reforma como una asamblea constituyente como la que se está haciendo en Chile, que hemos tenido aquí en Ecuador. Modificar la constitución, sí. Desconozco la verdad las reglas para llegar a eso en Perú, pero yo creo que con menos del 20% no lo va a poder hacer, con menos del 20% de apoyo en un parlamento. Entonces era más una propaganda, ¿no? Claro, igual me pareció propaganda lo que dijo de que quería que todo Perú esté vacunado hasta diciembre de este año, ¿no? Que no sé si será posible logísticamente hablando. Claro, pero claro, también, ¿no? Siempre hay ese tipo de propuestas, pero las centrales era eso, ¿no? Nacionalización de las empresas, que también dudo que pueda hacerlo sin teniendo tan poco apoyo en el Parlamento. Y por último, subir el salario mínimo, que eso sí, probablemente lo va a poder hacer, pero esa es una política creo que hasta recomendada por el FMI. El FMI, que es contrario a este tipo de medidas económicas, no era la gran, Keiko ha propuesto lo mismo, ¿no? Subir el la gran salario mínimo. revolución. Sí, es interesante. Es que al final eran dos opciones autoritarias, como tú decías, Alvarito, Qué heavy eso. pero que por lo menos se las veía autoritarias,
pero al final Keiko no ha logrado convencer al centro, que eso es lo último que intentó hacer en su campaña, al electorado que está más al centro, de que ella era por lo menos la más democrática. Pareciera que eso no lo ha logrado y se refleja en el ausentismo que parece que había en unas zonas de Lima. Un lugar donde se esperaría que ya hubiera recibido más apoyo. Ah, no sabía eso. Entonces, el tipo no ha podido quitarse tampoco la etiqueta de autoritario, pero yo creo que por lo menos ha movilizado un porcentaje de los peruanos con la idea de con un voto identitario también El voto del pueblo. y con un discurso dirigido a las personas que tienen problemas económicos, de menores recursos. Yo creo que ha llegado a movilizar y a tocar ese electorado. Totalmente. Yo lo considero igual que han seguido las campañas de Poquito a Perú. poquito. Sí, Ha habido una campaña mediática bien fuerte por el lado de Fujimori. Me sorprende lo que has dicho, que no ha cautivado el centro democrático en Lima, por ejemplo. Pero he visto que han habido, o sea, la campaña era contra el comunismo y el terrorismo, ¿no? Ese miedo que imponen del comunismo, del fantasma del comunismo, que según yo no existe el comunismo, pero lo han usado bien fuerte, ¿no? Empresas privadas lo han hecho, eh, famosos, de todo lado, hasta han llegado a tildar a los perros, ¿no?, de comunistas, ¿no? Eso, no, no, no. que era una chica, una dueña de una veterinaria, Ya. y acá no recibimos a perros comunistas, así, diciendo en alusión a sus dueños, ¿no? Pero una polarización bien extrema, bien fea, hasta bien ignorante, digamos. Y no sé qué tanto tal vez tú, Cami, sepas, o tú, Tocayo, qué tanto de la clase media ha llegado a inclinarse hacia Castillo. Supongo que viendo, digamos, Lima, que quizás es el lugar donde más clase media alta existe, es obviamente en favor a Fujimori, ¿no? Pero en otras partes, en otras ciudades, en otras regiones, ¿qué tanto habrá incidido, digamos, el voto de la clase media en Castillo, o toda la clase media se va a Fujimori? A ver, tal vez es pronto, tendríamos que ver pues más resultados justamente para identificar tendencias en base a cómo se han dado los votos en las regiones, pero preliminarmente lo que sí se veía es que ha habido más ausentismo en Lima y eso muestra que no ha llegado justamente ninguno de los dos a capturar a la clase media, ¿no? Mm, Ujú. Claro, y gran parte de la población de Perú es Lima, ¿no? Gran parte. Habría que ver, jodido. para ver lo que tú dices tú, habría que ver cómo se ha distribuido así específicamente el voto en Lima entre esos dos. Esperen, No, en pero Perú no no estoy es seguro con obligatorio cuánto. votar, ¿no? ¿O es Es igual? obligatorio votar, es obligatorio. ¿Eh? Sí, 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 hasta donde estoy, creo que estoy seguro que es obligatorio. Pero A ver, en Perú hay 32 millones, 16 32,51 millones de 16 personas, y en están Lima en Lima, creo. 8 millones en Lima, según lo que he visto. A ver, población en, busca ahorita, A ver, yo voy a buscar. 8,5 millones. A ver, para el Según 2021. proyectos del INE, el año 2020, la ciudad de Lima cuenta con más de 9.5 millones de habitantes. Y eso que dices Mientras que Lima Metropolitana bordea comunismo, los 11 millones de ese es habitantes. el error que yo creo que cometen las campañas de derecha, de, de ponerlo como una discusión entre comunismo y no comunismo. Entonces, obviamente, al poner esa discusión, me parece que desde el inicio empiezan a perder un gran porcentaje de votos que vienen sobre todo de esos sectores de la sociedad que tienen mayores problemas económicos, al Ah, claro, poner por esa supuesto. discusión. Como tú dices, ya es una discusión un poco más anticuada o ya fuera o sea, que ya no, ya inexistente, porque China, Rusia, son países que sí tienen una gran intervención del Estado en la economía, pero no son países que hayan reemplazado al capitalismo por el comunismo.
Es lo que yo les decía en un principio, los modos de producción son los mismos. Son extractivistas, no cambian, solamente cambia quién es el dueño, quién es el propietario. Unos son privados y otro el Estado tiene una intervención más, pero sigue siendo el mismo modo de producción capitalista, extractivista, digamos, especialmente en Perú. Pero yo creo, digamos, que ese discurso de terrorismo, del comunismo, sí jala a las clases medias, medias altas, sí, con ese miedo inexistente. He visto gente que yo conozco de Perú, o sea, con ese discurso, ¿no? Así poniendo, no, que no al terrorismo, que este voto es en contra del comunismo, no quiero que roben mi casa, no quiero que me quiten mi vaquita, digamos, ¿no? Pero No quiero que llamen a McDonald's, no sé. sí, era en un momento, y pareciera que está volviendo ese fantasma, ¿no? Del comunismo versus la libertad económica. Y, y, y depende de dónde, parece que tiene un efecto más fuerte en las sociedades. Por ejemplo, en Colombia realmente pesaba bastante ese discurso. Por eso es que Parece un mismo discurso unificado en toda la región, ¿no? antes fue, ¿no? O sea, desapareció un tiempo y pareciera que está volviendo, como te digo, y depende de dónde tiene más peso. En Perú tenía más peso hasta ahora, ¿no? Que está ganando un candidato Mm. de extrema izquierda. Aquí igual hasta el 2006 probablemente ha perdido un poco de peso hasta después del 2006 ese discurso. Siguen habiendo unos pares de personas que dicen eso, de legisladores, legisladoras, que Sí, tienen un pues cuento común que ven, ¿no? Yo me creo que acuerdo el hasta Janine 2006, Áñez lo dijo en algún momento. sí, seguro. Yo creo que, bueno, perdón, me acuerdo que el 2007, 2008 llegaban cadenas por Facebook, por mail. Yo era muy niño en ese época, era joven, pero que te iban a quitar las casas, que te iban a Sí, expropiar, que ya no iba a haber herencia. Así unos cuentos que la gente cae, ¿no? O sea, es bien fácil manipular a la gente con eso. Y al yo, final no ha ujú, pasado nada de eso. yo era muy chango, muy chango igual, pero me acuerdo que hasta hablando así de niños, de qué iba a pasar en esas elecciones, era como que si gana el MAS, el comunismo, nos van a quitar nuestras casas, me acuerdo. Por eso te digo, quizás después Bien, de ese tiempo, medio que se ha ido cambiando la discusión en Bolivia un poco, ¿no? Mm. Tal vez por el peso que tiene el MAS y la oposición ha tenido que cambiarlo, ¿no? Pero de alguna manera intentar ganarle una elección. sí, desde el 2006 somos muy felices. No, pero me refiero que yo creo que la oposición se dio cuenta como que ya si tenemos ese discurso aquí no va a pesar. No. Bueno, tampoco es que hemos tenido algunas cosas medio intensas en ese sentido de como Colombia y Perú en grupos terroristas, de verdad terroristas, ¿no? También, Mm. pero hablando del discurso comunismo o no comunismo, Yo creo que van de la mano, ¿no? A veces muchos de los grupos terroristas llevan la bandera del comunismo, de cierta forma. eso sí de alguna manera ha impactado en Perú, ¿no? Cuando había el El sendero luminoso, sí, Sendero jodido. Luminoso, sí. Por Y ejemplo, igual con la las FARC. asociación tráfico, izquierda, terrorismo en Colombia, en Perú, por el Sendero Luminoso. Ujú. Pero es bien contradictorio también hablar de Colombia, digamos, de decir ahora que están protestando en la calle, están inventando que están matando, quieren beneficiar al narcotráfico, al comunismo y al terrorismo, ¿no? Puta, pero ya hay terrorismo, ya hay narcotráfico desde hace años en el gobierno de Colombia, digamos, no es exclusivo algo de izquierda, de hecho está en el gobierno, ¿no? Pero es, como les digo, un discurso manejado, bien planificado, bien organizado, que se está extendiendo en toda la región, que yo creo que viene desde el norte, ¿no? Bueno, y también desde el otro lado hay un discurso bien organizado, ¿no? A un nivel internacional, que es el ¿Tú discurso crees que, pero Castillo ha usado ese discurso de así que no, polarizador? sí, ha utilizado un poco ese discurso, por supuesto. Pero ignorante, o sea, el discurso yo lo he visto medio que no sé, ni siquiera
estructurado, ni siquiera planificado, ni siquiera adoctrinado el candidato, ¿no? Porque hablaba de monopolios, hablaba de lo que le salía y admitía que se equivocaba, o sea, le hacían notar sus equivocaciones y él decía, ah, bueno, cierto, sí. No sé, yo lo he visto medio perdido al Quizás eran ya Castillo. mensajes muy fáciles de repetir, que fácilmente se graban en la memoria de cualquiera y los puedes repetir en algún tipo de discurso, lo que sea, pero sí tenían, ¿no? Los mensajes típicos de eh, unos se han enriquecido y han dejado desamparados al resto, ahora vamos a hacer que la riqueza se distribuya. Sí tenía ese tipo de mensaje también. Sí, sí, sí. Ha habido crecimiento, pero solo crecimiento para algunos. Claro, oligarquías. Ajá. Y en un país casi al nivel de Chile, con grandes desigualdades, muy golpeado por el COVID, al final parece que ese es el discurso que ha ganado, ¿no? Mm, Y Keiko no ha podido tener un discurso que la muestre como democrática. Yo creo que si hubiera logrado eso, y menos, que aquí sí, más democrática, quizás hubiera podido, bueno, por muy poco, ¿no? Casi lo logra, le faltó muy poco. Sí, están ahí. eso cerquísima, está Realmente, cerquísima en todo realmente caso. al final de la campaña recibió un apoyo muy importante Keiko y ella también tuvo un discurso más calmado que la ayudó bastante. Pero No fue suficiente. ¿Cómo creen que va a impactar esto ya a era nivel regional? al azar, yo creo, o sea, con un resultado tan pequeño realmente era suerte, casi el punto final que iba a jugar a favor de uno u otro. ¿Qué cosa, Alvarito? ¿Cómo creen que va a impactar el resultado si es que Castillo o si es que Keiko gana? ¿Qué se diferenciaría, digamos, en las relaciones con Bolivia, en relación a Latinoamérica en su conjunto? Porque tomando en cuenta que en Colombia, Brasil, yo creo que quieren reelegir a Lula, quieren elegir a Lula nuevamente. Chile ya, yo creo que Piñera, chao. Y si gana Castillo va a estar bien fuerte el tema de la izquierda, la misma izquierda eh, de este último siglo, digamos. ¿Cómo creen que impactaría, digamos, a nivel regional? Por eso me mantengo que ya es casi algo definido que ganó Castillo y de la manera que va a impactar, quizás ahí va a impactar por el tipo de personalidad que tiene y va a tener más incidencia sus ideas y obviamente va a tener una relación más accidentada con países, con gobiernos que tengan una ideología diferente, ¿no? Entonces, por ende, Mm, quién sabe, ¿no? A veces también, pero entre este tipo de populistas terminan acercándose y tal vez con claro. Bolsonaro no tienen una mala relación. Eh, Tal vez con Duque tampoco. Quién sabe, habría que esperar. La verdad, eso sí no he visto en campaña que se haya adelantado mucho y haya dado opiniones de los otros países. Solo ha dicho que lo admira Evo. Entonces ya, bueno, ahí ya vemos que con nosotros iba a haber una relación, pero creo que nunca hemos tenido una mala relación sin importar Jamás. el signo político del gobierno. Hemos tenido una mala Claro. relación con el Perú, con los Pero distintos esta gobiernos. vez se estrecharía, ¿no? O sea, sería una relación mucho más fuerte. Muchas si lo admira y el otro es el dirigente del partido en gobierno, sí, y ahí va a ganar Evo más peso que el que ya tiene ahora, ¿no? Como ahora ya se sigue reuniendo con empresarios y con varias personas, se va a empezar a reunir hasta con presidentes de Estado y va a seguir de alguna manera opacándolo a Arce. Evo 2025, postura. Debe ser su sueño y de varios, pero también dentro del más algunos fijan, No lo tiene. no creo que, no, ajá. Pero quién sabe, quizás, bueno, solo una así rara idea, quizás por lo menos ya para tener a ese porcentaje del partido que lo apoya, van a hacer la movida argentina o la ecuatoriana y va a estar Evo de vicepresidente. Mm, Podría ser. mm, eh, O quizás se arrodillan y le dan también una candidatura a Eva Copa. Le devuelven, o sea, le piden que vuelva al partido. Yo creo que la mayor oposición al MAS va a ser la Eva Copa.
una oposición verdadera. Vamos a ver. Vamos a Hay ver. que ver. Falta harto tiempo, Ajá, ¿no? hay que ver quiénes más están. Del MAS sí te puedes anticipar que yo creo que va a ser duro que Evo esté en la franja como candidato por Va a la ser súper presidencia. Tal vez, polarizante. Si hay cosas polarizantes, yo creo que eso sería lo más polarizante para nuestra población. pero al Que MAS le le encanta postule. polarizar hace tiempo. Sí, pero no sé, ya no tienen tanta fuerza como antes, ¿no? Ya con que no han ganado con 55. Pero era porque no estaba Evo en la Claro. discusión. O sea, yo creo que un 10% por lo menos se iba a otro lado o nulo si es que gustaba de candidato en vez de darse. Tal vez, vamos a ver. Vamos a ver, falta. Lo que sí está claro es que Evo no está, o sea, no está en un retiro político, está más activo y jamás se va a retirar. Él, él, él se cree el segundo. Está, sí, yo creo que está loco. Creo que ya hemos hablado de eso en un podcast. Yo creo que está loco. Está Y Sí, demente. tiene que igual tener es una, problemas. igual es una teoría así nomás, inventada. Yo creo que el tipo está loco por las redes sociales, porque en un momento dijo, cuando estaba en el exilio, dijo que todo el tiempo veía sus redes sociales. Y yo creo pues que el algoritmo le muestra lo más feo, porque él debe buscar lo más feo. Así, teorías conspirativas en contra de él y el más, y eso lo tiene, yo creo, sobre todo loco. Y- Por eso se Hashtag ha para puesto tan más, rígido el hashtag. MAS. ¿Qué decían? Por eso se ha puesto tan rígido el MAS, así tan inflexible de cierta forma. No, ni a eso no, eso no, yo creo que está loco él nomás. O sea, más Bueno, loco que antes. cambiando de tema, eh, veremos un cacho cómo está la situación en Bolivia, el tema de Arturo Murillo, que ha sido bien Hablando de sonado, locos. hablando de locos justamente. Estaba loco, sí, Salió bueno. ayer u hoy que Murillo va a negociar para bajar su condena, ¿no? Que va a hablar, se está acogiendo a, a hablar, básicamente, para reducir su condena, a decir, dar más información, que es algo común en Estados Unidos. Entonces, no sé, ¿qué han dicho, pues, Pucha, no del hemos llegado a hablar, Arturo? hace un bombazo, porque realmente era desmoralizador, yo creo. Bueno, siempre el tipo fue repulsivo, ¿no? Pero desmoralizador en el sentido de que él era, no ve, se creía el ejemplo de principios y rectitud y siempre interpelando al MAS desde su posición como senador. Y ni 5 minutos en el gobierno y ya estaba haciendo, criticando las prácticas que criticaba del MAS, buscando cómo enriquecerse ilícitamente. Y de verdad ni 5 minutos, porque esto fue antes de la pandemia, esto fue cuando apenas era en gobierno y supuestamente había así un desabastecimiento de ese tipo de gases y necesitaban comprar con urgencia. Entonces, eso es lo más fuerte y que también ha tenido, sí, ha tenido un efecto de dañar la imagen de la oposición en general, yo creo. Yo creo que de la política en general, man. No De solo de la la política en oposición. general y también de la oposición. Es Yo, como que no importa el lado en el que estén, siempre pareciese que van a terminar haciendo algún tipo de huevada. Siempre van a terminar robando, izquierda o Pero ha derecha. sido un golpe bien duro a los autodenominados pititas, a quienes han apoyado fielmente a Áñez, a quien han apoyado fielmente y duramente a Arturo Murillo, diciendo que era el tipo con más valores y el tipo más fuerte para enfrentar al MAS. Esas personas que criticaban tanto la corrupción, pero lo seguían como sea Murillo, que usaban su mismo discurso, así. Hace un golpe fuerte para esas personas, ha sido un golpe totalmente. fuerte. Sí, sí, sí. Y en el otro lado, que es los votantes que apoyan al MAS, ha reafirmado su idea de el otro lado es igual o más corrupto y además de corruptos son unos de dictatoriales, unos autoritarios. Y los ha mostrado, o sea, les ha generado una autoconfianza moral, ética a los masistas, digamos, que ya tenían para con qué criticar, digamos, a la oposición. Ahí está, les hemos dicho, digamos, sabiendo que ellos también han estado implicados y han estado protegiendo y han estado apoyando a gente de su partido que ha hecho
igual de barbaridades, ¿no? Ahí está, todos somos ladrones, digamos. Y por eso digo, a la oposición en general, sé que no es un universo representativo, pero un día antes de las elecciones del 2020, estaba en el teleférico una persona y pucha, yo siempre le pregunto a algunas personas, así disimuladamente, cuando estamos cerca de elecciones, por quién van a votar. Y sí, me dijo por el MAS, y en ese momento me dijo, porque ya mirar el gobierno de transición, son igual que lo que hacía el MAS, igual parece que roba, no me acuerdo qué había en lo de los respiradores, entonces no vale la pena ni votar por Áñez ni por Mesa. Entonces ahí se ve como que lo que hace una parte de la oposición llega al resto también, me parece. Mm. Sé que no es un ejemplo representativo el que uso, pero de alguna manera tiene ese Pero ¿por qué, parece. por qué cree que aglomera toda la oposición esto de Arturo Murillo? Yo tengo mi idea, digamos, es que la oposición al MAS siempre se va a unir siempre y cuando sea en contra del MAS. ¿Me ubican? No es que va a haber, no es que va a haber un partido, un líder, una agrupación que va a decir, no, 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 un ratito, nosotros no vamos ni con ella ni con él. Nosotros por nuestra cuenta, aunque sea nulo o blanco, digamos, no. Si tienen que unir con el cerdo más cerdo, lo van a hacer para unirse contra, ¿no? Bueno, eso no pasó los 2 años anteriores y eso yo decía que era bueno en Comunidad Ciudadana, que los presionaban así, únanse, únanse porque hay que unirnos todos y el discurso de Comunidad Ciudadana era no, porque somos oposición, pero también tenemos nuestras propias visiones que son incompatibles con otros. pero es que ellos estaban primeros, ¿no? Yo creo que llega a salpicar Segundo a toda lugar. la oposición en general, así ese efecto spillover, porque son proyectos, si bien puede que al final no se lleguen a integrar, que tengan ese discurso de comunidad ciudadana, que tenemos visiones diferentes, entonces vamos a mantenernos con nuestra visión, que es incompatible con otras, tampoco se muestran como un proyecto muy diferente al MAS. Entonces, por eso terminan siendo todas asociadas como algo igual. Ahora, podría ser Claro. algo diferente si es que y Hayaya u otro instrumento político empiezan a hacer una opción eh, nueva, Alternativa. ajá, alterna, pero no decir de oposición, alterna y que de alguna manera tenga una similitud al más. Digamos, esto de Murillo no creo que vaya a Le repercutir. afecta a Eva Copa, sí, definitivamente, ¿no? Tal vez viene con Claro. una propuesta O sea, nueva que sea para más similar nada, al MAS que porque a Eva lo que Copa más bien tenemos en era cuenta como oposición, ¿no? la que se le paraba fuerte a Murillo, hasta este tipo en algún momento dijo, Eva Copa todo el día habla de mí, que está enamorada. Así era este repulsivo. Pero Se notaba que este tipo estaba más que hombre de ética y valores, comprometido por la causa de rectificar todo lo que había pasado en anteriores años de gobierno. El tipo estaba movido por odio y sentías cada Mm. vez que abría la boca el odio que existía en él, así ganas de venganza, odio, odio, odio. Era de las cosas que más me impactaba, ¿no? Entonces, cuando hablaba él, siempre, no sé, tenía ese aire Ah, de venganza. revanchan. de Sí, esa es la revancha. palabra, O sea, revancha. siempre Hasta, fue un loco, ¿no? Un enfermizo. Ya tenía sus declaraciones cuando era senador cuando le preguntaron sobre el aborto y él dijo que se maten, ¿no? que se maten las dos. Ajá, si se va a perder una vida, que se maten las dos. Entonces, Siempre tuvo discursos racistas y machistas, pues muy bien. entonces ya Hasta sabía incluso que el una vez tipo era un en el loco. gobierno le han diagnosticado el doctor una pausa, así, tranquilícese. Sus niveles de estrés estaban muy altos de Murillo. Ese tipo no debe poder dormir por todo este tiempo de gobierno. Ahora que está en la cárcel ya debe poder dormir, aunque sea. Pero mientras estaba en el gobierno, Pero después en el gobierno se volvió, además de loco, autoritario, ¿no? Ya se creyó así supremo, el tipo más fuerte del país, y por las mm, declaraciones que recién empiezan a dar la ex canciller Longarich, Samuel y otras figuras del anterior gobierno, parece que era así, que dentro del gobierno todo el mundo le tenía miedo claro, del claro. gobierno de transición. Yo creo que gobernaba. Y me parece que pues muy tarde, ¿no? O sea, muy tarde empiezan a decir que el tipo tenía una actitud negativa y muy tarde porque como eran candidatos no podían mostrarse que tenían problemas. Y ahí de nuevo Mm, problema de que
hayan sido candidatos, igual que Murillo buscando enriquecerse a los 2 minutos, ellos a los 2 minutos de ser gobierno ya querían ser candidatos de nuevo. Ese ha sido el gran problema, que por mantener una figura de campaña no han podido ser ni autocríticos. Ya harta hipocresía, ¿no? O sea, recién que lo condenan a Murillo en Estados Unidos, recién todos, no, yo nunca he estado, no, que no, él nunca ha estado conmigo, no, la corrupción. Todos sabían lo que estaba haciendo Sí, por Murillo. ejemplo, Callado. ese tweet raro que sacó el ex ministro de Defensa, López, igual, cuando recién salió la denuncia, él sacó un tweet hacia Murillo, él sacó un tweet que decía, comentando eso, se va a esclarecer por fin y tengo esperanzas de que se va a mostrar la verdad también sobre mí o algo así. O sea, recién en tiempo de su exilio ya empieza a hablar o incluso antes ya podría haber dicho algo, ¿no? Así como que me preocupa porque este tipo ha hecho macanas y que puedan incidir en mi imagen, pero recién lo dice. Claro. Igual, recién la gente se indigna, digamos, de la corrupción, porque ha sido el Departamento de Justicia de Estados Unidos quienes Parece han cuando condenado esto Estados Unidos es el que dice, ¿no? con la investigación. Pero, digamos, ¿ustedes se acuerdan? A ver, a la gente que era oposición al MAS, la gente que supuestamente creía en la democracia, en la libertad y demás, que se han indignado por el caso de los gases lacrimógenos, o han dicho, no, esa es una mentira del MAS, masista a todo el que acusaba de corrupción de este caso, digamos. No, eso no, ni siquiera los medios han cubierto la nota, de que ha habido una complicidad. Y el único que hacía eso era el Junior Arias, que obviamente está recontra vendido al gobierno, pero bien o mal, él ha sacado la noticia y ningún otro medio ha replicado, le interesa investigar. Es más, Amalia Pando ha sacado un video de cabildeo acusándolo al Arias, digamos, de masista, de que investiga a su jefe, de que no se meta, digamos, en otras con el Murillo, ¿no? Y ahora... Sí, fue el único que investigó en ese momento Arias. Y si bien ya era un caso raro, cuando salió y lo veías decías, pucha, ¿qué está pasando acá? Como tú dices, no ha repercutido y yo creo que los medios no han continuado, no sé si por lo electoral en ese momento, pero también porque había una susceptibilidad de que la gente de entrada descartaba algún tipo de información solo con la premisa de lo que acabas de decir, esto está armado, lo han armado la propia gente del MAS. Ajá. Están saboteando. Entonces, quizás los medios, como te digo, por electoral y por fines ya de su audiencia que sabían que no iba a moverse con este tema, no le prestaron atención. Sí, salió hace tiempo, Valverde lo entrevistó a Murillo igual y el otro un cara dura, ¿no? Ahí era pues un cínico, le dice, no, no pasa nada. Yo lo conozco a al con el que estaban comprando, sí, evidentemente es mi amigo, pero no, no hay nada ilegal. Yo te puedo traer una camioneta de pruebas de que respaldan lo que hemos hecho. Y además antes igual decía, hemos comprado unos gas lacrimógenos para quien nos intente enfrentar o algo así. Ahí directito les vamos a meter. Así. Qué tipo, Y qué por tipo eso, de y bola. un cínico ahí hablando, él es consciente, porque ya es probado de que él había buscado enriquecerse, no es que es una víctima, digamos, de otros. Y hay un cínico hablando de que no, que todo se estaba haciendo correctamente. Y al final, el MAS aquí también ya ha apresado, bueno, no el MAS, ¿no? La justicia, pero que obviamente sabemos que una justicia que está muy, sus acciones están muy definidas por lo que dice el Ejecutivo. Aquí ya ha apresado algunas autoridades del Ministerio de Defensa de rango intermedio. Todavía no se sabe su responsabilidad, pero pareciera que simplemente han sido personas que han tenido que darle continuidad, ¿no? Un proceso de compra que viene desde la cabeza del ministerio y que se han visto afectadas por un tipo que es único, que ni se preocupaba de eso, de cómo podía afectar a terceros. Claro. Parece que hay un caso similar en el gobierno de Carlos Romero, ¿no? Una compra igual que se está investigando, casi prácticamente la misma. Habría que ver igual. Algo así he visto, sí, sí, sí. No, no entré a ver en detalle, la verdad, porque parecía un intento ya para o sacar provecho o para opacar lo que estaba sucediendo con Murillo y realmente lo de Murillo necesitaba más atención en ese tiempo. Y lo que tú dices en un inicio, sí, Alvarito, se ha extendido, creo, la fecha, o sea, se modificó la fecha de su juicio
porque pareciera que están en unas tratativas con la justicia estadounidense para reducir su condena a cambio de información. Así que, a ver, Información de que creen no que se sea. sabe. Igual se ha suspendido la audiencia porque han admitido los mismos jueces, no sé si se llaman, son fiscales, son procuradores, les dicen ahí en Estados Unidos, que necesitaban más tiempo para investigación, ¿no? Mientras tanto, el procurador boliviano está ahí en Miami Chocho de esperando la el vida. chocho Bien. de la vida con buenos viáticos. Lindo, lindo ganar Ni plata para estar siquiera, atrás. creo que lo han enviado como viajar a Cochabamba, creo que ya está de vuelta. Ojalá, ojalá. Igual, pues, o sea, lo han enviado a tomar el café a Y Miami no, claro, en la para ese tarde. show. Pero tal vez también lo que dices tú, yo lo que había leído un poco era que estaba negociando declararse culpable. Bueno, no se sabe, ¿no? Pero que había la alternativa de que se declare culpable y entregue información a manera de reducir su sentencia. Y que algunos estaban suponiendo que eso podía llegar a suceder. Y de información, Alvich, no creo que pueda decir mucho del anterior, o sea, del gobierno del MAS, de lo que haya pasado en los 14 años, porque si ya supiera algo, lo hubiera dicho a él cuando era ministro de gobierno. Hubiera dado una conferencia de prensa como las que le encantaba y hubiera intentado decir todo lo que hubiera descubierto. Yo creo que va a ser más cosas vinculadas al gobierno de transición. O capaz, no sé, hay algo ahí que no sabemos. Capaz Murillo sea masista, como dice el Virginio Lema. Darle la culpa a todo el mal que existe en el mundo al más, aunque He visto, seas el he más visto. peor del mundo. Yo creo que Virginio Lema lo hace intencionalmente para de alguna manera intentar que esto igual afecte al MAS. Yo no creo, Siempre. no, o sea, pero no creo que él esté convencido de que esa sea la realidad. Yo creo que No, es su político. forma, ajá, su Y forma. además su público es así, o sea, el público que llega es así, esa onda, que todo es el más así, te caes, culpa del más, entonces, Un eso poco es tipo. sí, él sigue con la idea de fraude además, pero algo que es interesante el Virginio Lema a inicios, y por eso ganó popularidad cuando comenzó bueno, era la pandemia, todo el mundo estaba en su casa y quería aunque sea distraerse escuchando algo, y no había la Amalia Pando, recién se había retirado. ¿Quién más recién se había retirado en ese tiempo? El de Café Fides. Entonces, como que había Uh, una Va, renovación sigue. de los que generalmente hacen análisis, y comenzó él, y tenía gente, y les daba así espacio, que eran del MAS y hablaban, así, mm, opinar. No, no me refiero a figuras importantes, sino ciudadanos comunes. Y no me acuerdo por qué concretamente, en un tiempo, ya obviamente no, lo criticaban de ser masista. Por invitar gente más. No, no sé si por eso algo pasó, algo comentó, o le dio espacio a alguien. Sí, le dio espacio a alguien, no me acuerdo a quién. Y ya estaba, era tan susceptible y que ese momento que ya decían, critica al gobierno de transición y le doy espacio a esta persona porque es masista. Me acuerdo bien, pues, me acuerdo. esa era la lógica. También el año pasado criticabas al gobierno de transición y eras masista, ¿no? A lo Arturo Murillo, digamos, se ha instalado esa narrativa en muchos, esa narrativa autoritaria. Sí, Muchachos, ya yo creo que ya vamos cerrando nomás. Ya, ¿cuánto tiempo vamos? no sé cuánto vamos. Creo que no dice en ningún lado. He buscado. Terminaremos hablando del COVID, de las medidas, como ustedes están tranquis, ¿no les ha dado O sea, a mí No, me ha sí. dado en la segunda ola, pero casi ahora? asintomático, nada. Estaba todo tranquilo, la verdad. Pero es esta tercera ola la que da un cacho más de miedo para nosotros, los jóvenes, ¿no? Que ya hay varios casos de conocidos que han pasado por un mal momento y recientemente, no leyendo un poco, he visto que el ministro de Salud ha dicho que va a dar como primera dosis lo que es la segunda dosis de Sinopharm, ¿no? Entonces, No. ahí sí, 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 hay ese tipo pero, o de cosas. sea, bueno, ya había datos que mostraban que las terapias intensivas estaban ocupadas por grupos sectarios más jóvenes, que por ende Mm,
se supone que aparte de que son los que tienen más contacto, que quizás hay una cepa que es un poco más agresiva. La brasilera. Para los jóvenes, sí, quizás. Entonces sí hay que cuidarse. Y sí, eso dijo el ministro, pero o sea, lo que yo entendí es que se va a poner las segundas dosis o sea, se va a poner segundas dosis de las que todavía, de las personas pendientes y se va a utilizar las que no haya gente para poner como ya primera dosis a otros. Puta, deberían hacer eso de entrada, porque la gente no se está vacunando, la gente tiene miedo a que no haya la segunda dosis. Habíamos sido más conspiranoicos, si está bien Lamentablemente. dicho, Sí, que las partes del mundo. Yo no he sabía cómo escuchado están. gente que dice que no me voy a vacunar porque si me vacuno en 7 años me voy a morir. Claro, Sí, hay Ah, aquí has escuchado, Alvich, sí, sí, aquí. hacia tus amigos. No a mis amigos, a otras personas, ¿no? Yo he escuchado a las caseras, a señores de la calle, a vecinos, así, ¿no? Algunos tienen miedo, digamos, a que les duela la aguja. Les dices, pero es un ratito. Sí, pero después me voy a marear. Sí, pero es un ratito. No, pero es que me están inyectando coronavirus. O sea, sí, Claro, no, Sí, digamos. hay sí, algunos que nunca se han pinchado, entonces por eso tienen ese. Y ahí está también pues la responsabilidad del gobierno. O sea, ya están 7 meses en gobierno y no han hecho mucho. Recién en este último tramo, recién cuando comenzó la tercera ola, han comenzado una campaña de concientización para promover la vacunación. Ellos no lo veían como un problema y lo dejaron desatendido y también lo dieron como por sentado que lo iba a hacer los gobernaciones. Entonces, ahí hubo pues un problema, no ha habido una campaña de concientización. Bueno, comenzó muy tarde una campaña de concientización para promover la vacunación. Y después ha habido más problemas y también es un problema compartido de las gobernaciones que tampoco han hecho ese trabajo. Solo en Santa Cruz se han sido muy eficientes con las dos cosas, mostrando lo importante de vacunarse, mostrando la facilidad para vacunarte. Entonces, demuestra que no vas a tener muchos problemas y que va a ser un proceso rápido. Entonces, por eso la gente ha asistido bastante a Santa Cruz y ya se quedaron sin vacunas la anterior semana, creo. Igual el gobierno central está poniendo un 98, 99% de sus esfuerzos en instalar la narrativa de casi un golpe de Estado antes de pensar en salud. Y les aseguro una cosa, pasa esta tercera ola sabiendo que no hay UTIs, sabiendo que no hay oxígeno ahora, sabiendo que el tema de las vacunas está bien, bien jodido, que todo está mal prácticamente. Ujú. Gobernaciones, alcaldías, gobierno central se van a olvidar del coronavirus y otra vez como si nada, vamos a volver a la cuarta ola, de nuevo sin UTIs, de nuevo sin oxígeno, de nuevo sin medicamentos, o sea, no, nadie se va a encargar a menos de que sean los mismos privados que se encarguen de eso y después revendan, ¿no? Los oxígeno, revendan los medicamentos, así, o sea, se va a repetir lo mismo. Yo no creo que haya un plan de contingencia para la cuarta ola, porque hemos Yo, visto que para la yo, tercera no había nada. yo esperaría que después de tener este episodio con los casos en Cochabamba, que está así terrible, y en Santa Cruz también un poco, el gobierno diga, bueno, también tenemos que empezar a motivar a la gente para que se vacune y consigan también más vacunas, que también depende, Ojalá, sería lo lógico, ¿no? porque hasta el momento solo estamos consiguiendo las vacunas chinas y las que vienen a través de COVAX, ¿no? Donaciones, Ajá. Y de COVAX además vienen pocas, vienen menos de las que se esperaba porque AstraZeneca tuvo problemas para enviar, por lo que la India igual estaban jodidos y tuvieron que priorizar a su población. Y, y Sputnik, pareciera que el mayor problema con Sputnik es que no tienen la capacidad para producirla. y no hay segunda dosis acá. Por eso, porque Rusia, sí, unos capos han hecho una vacuna genial, pero creo que también realmente ellos se sorprendieron de hacer tan buena vacuna y no pensaron que iban a poderla producir en mayores Mm, cantidades. mm. bueno, en julio, ojalá haya, porque esa es la fecha en que tienen que vacunar a mis viejos. La segunda, Sí. a A ver. mis viejos les tuve que vacunar hace unas 3 semanas atrás. Les Ujú, han dado la fecha, la fichita con la fecha ujú. y les han dicho, no, no hay segunda dosis. Tienen que esperar, no más. Ni modo. ¿Y Yo con espero cuál? que liberen la edad para vacunarse tanta gente que esté, o sea, de alguna forma vas a apaciguar
el tema de... Yo creo que eso igual mínimamente van a hacer y van a decir ya se libera para que se despegue un poco la vacuna. O sea, Ojalá. al final de cuentas, sí tenemos 3%, que es pues ridículo con las dos dosis, pero tenemos un 20% con la primera dosis. Hasta más, debe estar un poco más. Es harto. Y eso se ha logrado porque en un momento se universalizó un poco la aplicación de la vacuna, pero, o sea, se liberó las edades, pero con enfermedades de base. Y muchos utilizaron maneras irregulares para vacunarse, pero Dos fases. pero ayudó a que despegue. Claro, Ujú. claro. Yo creo que Pucha, vamos a terminar haciendo eso igual y a ver, pues ahí ya haya vacunas. ojalá, pues, ojalá que Esperemos. yo creo que en Eso, diciembre. chicos, Vacúnense. después hay que vacunarse. Sí, Pero tú vas a viajar, después, Alvich, ¿o no? no, ¿dónde voy a viajar? O ya he viajado. ¿No vas a volver a viajar? Tal vez, no sé. Ahí, Vacunate, pues, pues. Kai. Yo creo que puedo ir ahí a algún lugar de vacunación y decirles, tengo enfermedad de base. ¿Qué no, pues tienes? ya no, Miopía y listo. ya no aceptan. Era hace un tiempo. Como muchos años Ojalá. los truchos lo anularon. Sí, yo tengo un par de conocidos que he hecho eso. Que tenían Sí. enfermedad de base. No, eso digo, ha pasado, pero a la vez, si bien ha pasado, ha servido para que se despegue, porque 20% o más con la primera dosis no está mal, Mm. es harto. Pero eso, muchachos, esto buena la charla sobre Ecuador, sobre ese idiota Perú. Perú. Murillo. Sobre Perú y Murillo. Y a ver, pues la siguiente semana le hablaba al Alvarito de tener tal vez un invitado, intentar. ¿Y ya tienen en mente a alguien a manera de cerrar como típicamente cerramos? ¿Quién me gustaría? No sé, tal vez alguien cercano que tengamos más confianza, porque creo que si nos ubicamos bien tenemos un poco más de idea de cómo hablamos o cuándo entrar a hablar, que no me gustaría atropellar, digamos, a un invitado que no conozco. El José, el Machea, la Canela puede ser. Sí, Puede puede ser uno ser de ellos cualquiera de los dos. dos. O los dos al mismo tiempo. No muchos en la charla. Va a ser un Que se saquen. debate entre los dos. Pero Sería interesante, sería de la puta hacer uno así. Entre podría el José y ser la Canela. Nos hacemos a los, ¿cómo es? Virginios Lemas, hechos a los moderador. controversiales. Mientras yo meto Sí, leña. sí, después, a ver, vamos a ver otros personajes interesantes que puede ser también para salir un poco de solo lo político y hablar de temas más, por lo menos. El chango que tú conocías, pero yo digo no saltarnos de la coyuntura, ¿no? Sí, pero como estamos tan jodidos, todo es necrológicos, tal vez un contenido un poco diferente va a ayudar a que la gente igual le hable. Sí, Estoy de acuerdo. Me gustaría hablar, hablando de coyuntura, el tema de El Salvador. No sé si han visto el tema de Bitcoin. sí, No, recientemente lo aprobó. yo no vi. Me gustaría hablar, me gustaría, eso, podríamos hablar con alguien que lo apoya para tener una imagen de por qué lo apoya y yo no lo apoyo a Bukele, así para tener una charla interesante. Es un tipo bien particular, la verdad. O sea, lo que hablábamos ya con Marcelo Arequipa. Lo que está haciendo por la justicia, si alguien llega a Bolivia e intenta hacerlo, le darías credibilidad. Dirías, pucha, sí, está medio que alterando el equilibrio de poder, pero tiene razón, está intentando acabar con un poder que está muy dañado, que está muy influenciado que es muy corrupto. Entonces, se entiende por qué tiene tanto apoyo. Yo creo que es muy, no sé, quizás es realmente un nuevo tipo de político, sorprende, solamente pragmático, pero ya pronto vamos a ver si sobre todo es autoritario y más que nada es eso, autoritario. Porque al final, volviendo al inicio de lo que hablábamos, la dinámica que se está poniendo en el mundo, más que libertad económica y comunismo, lo que está poniéndose como la pelea en política es entre corrientes más autoritarias y menos autoritarias. Puta, y en Latinoamérica todos son autoritarios, Lamentablemente. audititos. Sí, la gran mayoría. Entonces, sí, sería interesante, como dice Salvich,
ese tipo siempre es interesante para opinar sobre él, sobre Bukele. Podríamos hablar con un salvadoreño. Hagamos listita, pues, de Salvadoreños. temas por tocar y personas para invitar. Cada uno que haga. Ya, podría ser con un salvadoreño. Yo conozco uno que creo que es del partido de Bukele, Yo no conozco. Ah, bueno, onda. un alguien y con otros que son críticos. Podríamos. Claro, ahora Tente. que estamos en nuestros especiales de tercera ola, podríamos internacionalizarnos un poco, ¿no? Sí, aprovechar. Sí. Sí, podría ser Bukele, la verdad. Tenés dos, uno que sea Bukele, buen presidente o mal presidente. Parte Creo uno, que sí. dos, con el que haya opinado lo contrario al de la parte uno. Que vaya a opinar lo contrario de la parte uno. Sí, está buena esa idea. Está siendo un tema recurrente, Bukele, en nuestro podcast, la verdad. Creo que tenemos que